mujeres con poder. Abre tu boca y declara que no hay límites. Límites, límites, límites no hay para las mujeres que aman su palabra. Límites, límites no existen. Este es el momento de tomar poder con la espada de su palabra. Mujeres victoriosas arrebatarán toda su herencia ya, toda su herencia ya. Grita fuerte, hey, 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 hey. Grita fuerte. Límites, límites, límites no hay para las mujeres que tienen fe. Así mismo es, las mujeres que tienen fe no tienen límites. Y bueno, sí, a pesar de que tengo la garganta un poco afectada en el día de hoy, estoy aquí recibiendo a una invitada muy especial en este segmento Mujeres sin Límites. Pero antes quiero recordarles a todos ustedes que pueden sintonizar también, pueden escuchar y ver esta transmisión en vivo a través de nuestra cuenta de YouTube. Usted puede entrar Pura Vida Network y ahí va a escucharnos y también a vernos. Hoy tengo el honor y el placer de recibir a una invitada muy, muy especial. Ella es Charbela El Hash de Salcedo, que viene a compartir una palabra de bendición con nosotros, y yo la voy a dejar que ella desarrolle y todo acá. Ella me va a ayudar hoy. Ella me va a ayudar, pero ella tiene una palabra muy, muy buena y de mucha bendición que yo sé que ustedes van a salir diferentes. Y ese tema es experimentando gozo cuando la vida es dura. Así es. Charbela, bienvenida. Gracias, Lorena, orando por ti, para que Dios restaure esa voz que la necesitamos. Todos los que te escuchan la necesitan, así que Dios poderoso que te restaure. Yo sé que Él lo puede hacer. Y sí, como tú dices, ese es el tema que nos compete hoy, experimentando el gozo cuando la vida es dura. Y yo sé que todas las mujeres que nos escuchan pueden estar en ese lugar. Bueno, yo no siento gozo hoy porque mi vida es demasiado dura. ¿Acaso es posible que yo pueda experimentar gozo cuando yo tengo tiempo criando sola y ahora el trabajo que tengo me paga tan poco? ¿Puedo experimentar gozo si tengo tantos años viviendo en una escasez o estrechez económica? ¿Puedo experimentar gozo cuando mi vida es dura y estoy atravesando por una enfermedad? Muchas de nosotras se preguntan, eso no es posible. El gozo se experimenta solamente cuando las cosas van funcionando bien, pero eso no es exactamente lo que la palabra de Dios nos dice. Y un ejemplo de eso, Lorena, muy, muy palpable, es la carta a los Filipenses. Yo no sé cuántos de ustedes saben que Pablo escribió esa carta estando preso. Y no cualquier preso, no era un preso como lo que tenemos hoy en día, que es un preso que quizás está en su casa, preso domiciliario, o tiene un salón especial porque era el apóstol Pablo. No, este hombre estaba preso y atado, se entiende, atado 24 horas a una persona. O sea que imagínate, él para moverse tenía que moverse junto con alguien. Y es este hombre en estas condiciones que escribe una carta que todo el que la lee la ha llamado la carta del gozo. O sea que estando en medio de estas dificultades, este hombre puede escribir una carta que emana una actitud gozosa a pesar de las circunstancias. Y yo quiero repasar contigo así rápidamente algunos de los versículos de esta carta donde podemos ver ese gozo. Por ejemplo, Filipenses 1:4, él comienza diciendo, pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Recordemos que este hombre está preso y dice, sí, yo pido con gozo. Yo puedo sentir gozo también cuando soy atacada, como el apóstol Pablo en el verso 18, él decía, entonces, ¿qué? De todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo y me regocijaré. Preso, este hombre está preso. Y mira cómo dice en Filipenses 3, por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. Y en el 4 dice, regocíjense en el Señor. Señores, un hombre preso y puede expresar gozo, porque el gozo es independiente de nuestras circunstancias. Pero a veces, Lorena, nos sorprende eso y decimos, es que el cristiano no puede pasar por tantas pruebas, pero no nos debe de sorprender, porque eso fue lo que Jesús dijo. En Juan 16:33, Él nos advirtió, en el mundo ustedes van a tener tribulación. Y obviamente Él termina con unas palabras hermosas diciendo, yo he vencido al mundo, pero Él nos dijo,
ustedes aquí van a tener problemas, la vida no va a ser fácil. Y de hecho, en 1 de Pedro 4:12, el apóstol dice, no se sorprendan del fuego de la prueba. Esto no es nada extraño, esto es normal. Para el cristiano las pruebas es normal. Y dentro de las pruebas, nosotras podemos experimentar gozo. El problema está en que muchas de nosotras hemos malentendido lo que es el gozo. Y lo primero que yo quisiera en esta oportunidad es aclarar un poquito qué es el gozo, para que entendamos qué la Biblia dice acerca de eso. En muchas Biblias nosotras encontramos el gozo, la palabra gozo, sustituida por la palabra alegría. Y a veces pensamos que son dos cosas iguales o que no son compatibles muchas veces. Entonces, no, como yo no siento alegría en la situación en que estoy, pues entonces yo no tengo gozo. Pero yo quiero explicar la diferencia. El que está alegre puede estar experimentando gozo, el que está alegre. Okay. Pero el que está gozoso no necesariamente está experimentando los sentimientos de alegría que nosotros conocemos. Por ejemplo, el diccionario define la palabra alegría como ese sentimiento que me lleva a expresarme, ya sea con palabras, gestos, actos que contengan expresiones de júbilo, de euforia. Y a veces, si yo no veo esas muestras externas, yo pienso, bueno, yo no estoy gozosa porque yo no me siento jubilosa. Y a diferencia de lo que muchos entienden, el gozo no es solamente alegría. Y a mí me gustaría mencionarte algunas citas de algunos autores. Este es uno que dice, para los escritores de la Biblia, el gozo parece no ser la risa, una expresión de júbilo, no parece ser euforia, un baile, sino que es algo más parecido a la fe, más parecido a un estado mental estable, marcado por la paz. Y otros han dicho que la alegría es algo, si tú te fijas, es algo como más temporal, pero el gozo debería ser algo permanente, porque debería estar en la vida del cristiano de forma permanente. Pero hay una definición que es la que yo quiero que nos llevemos, y la dijo el pastor Miguel Núñez en uno de sus sermones acerca del gozo, y él decía lo siguiente: el gozo es un sentimiento de satisfacción y plenitud, nada de algarabía, que se experimenta en cualquier circunstancia de la vida. Oye eso, en cualquier circunstancia de la vida. Por eso es que Pablo pudo escribir la carta del gozo, aún estando preso, como resultado de un sentido profundo de la presencia de Dios en nuestras vidas, que nos recuerda, oye lo que nos recuerda, que no importa la experiencia por la que estemos atravesando, la actitud gozosa nos recuerda que Él la conoce, que Él la controla, esa situación difícil, y sobre todo que Él la usará para formar en nosotros el carácter de Cristo, para llevarnos a vivir más cerca de Él, en dependencia de Él y para la gloria de Él. Entonces, resumiendo, Loreni, eso es un sentimiento de satisfacción y de plenitud aún en medio de la prueba, dado por Dios y alimentado por mi relación con Dios. Es ese recordatorio, en todo momento Dios está en control, Dios lo ha permitido, y eso a mí me da un estado de paz, y ese es el gozo. El gozo del Señor no implica una ausencia de sufrimiento, no, o de tristeza, sino un sentido especial de la presencia de Dios en medio de mis problemas. Yarvela, ¿el gozo estaría conectado o más bien necesitamos fe para sentir gozo? Necesitamos conversión, y es algo que vamos a ver ahorita. Necesitamos ser conversas, porque el gozo es parte del fruto del Espíritu. Y ahorita, bueno, si quieres entramos ahí, de hecho. Bueno, pero antes de eso, yo quisiera aclarar, vamos para allá, algunas cosas sobre el gozo que entendemos mal. Por ejemplo, muchas de nosotras pensamos que el gozo no es, que el gozo es un don. Hacia Loreni le dieron gozo, a mí no, porque eso Dios lo reparte según. Ella tiene el don de estar gozosa. Ella tiene el don de estar gozosa, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el gozo es experimentable por todo el creyente en Jesús. Porque el gozo, como te dije, es una de las manifestaciones del Espíritu. Dice Gálatas, en Gálatas 5, que están nombrados el fruto del Espíritu, ahí está gozo. Entonces, el gozo no está sujeto, es la segunda cosa que quiero decirte, el gozo no es un don. Lo segundo es que el gozo no está sujeto a mis circunstancias ni a quienes me acompañan. A veces la gente dice, ay, si yo hubiese estado en una mejor iglesia, o si yo hubiese tenido una mejor familia, o un mejor esposo.
yo estaría más gozosa. Pero el gozo es independiente a quienes me acompañan y eso lo vemos en 2 de Timoteo 4, cuando el apóstol dice, pero me dejaron solo. Él dice, mira, me abandonaron, pero yo no se lo tengo en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo. O sea, este hombre que estaba solo, que lo abandonaron, aún así él pudo experimentar gozo porque no era dependiente ni a las personas ni a las circunstancias. Y fíjate, a veces nosotros decimos, voy a buscar el gozo, como si a mí se me hubiese perdido algo, como si fuera una cosa. Y el gozo no es una cosa a buscar. A quien yo debo de buscar es al dador del gozo, que es Dios. Y cuando yo conozco a la persona de Jesús, cuando yo tengo una relación íntima con el Señor, Él me otorga el gozo. A veces nosotras queremos estar bronceadas, queremos estar un poquito, la que somos más, quizás más pálidas, yo quiero estar un poquito más bronceada. Y lo que hacemos es, porque nos gustan las cosas fáciles, venden crema, yo no sé si tú sabías que venden crema para uno darse ese color. Y vamos a La Sirena y compramos una crema de esa y no la untamos. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo me baño eso se va, no es algo permanente. Si yo quiero estar bronceada, yo debo de permanecer por un largo tiempo y constantemente bajo el sol, broncearme, porque ese es quien me da el color. Entonces, a veces hacemos eso con el gozo. Queremos buscar como buscamos esa crema para tener algo momentáneo, pero no buscamos al dador, no buscamos al sol que nos la va a dar de forma permanente. Buscamos la crema del gozo. La crema del gozo, exactamente. Y bueno, no sé cuántas de nosotras desplegamos gozo cuando estamos en problema. Y como te decía, el gozo es dado al creyente porque es parte del fruto del Espíritu. Es lo que dice Gálatas 5:22. Es un fruto, no es algo silvestre. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de cultivar alguna planta. Yo soy malísima para eso. A mí todo en mi casa se me muere. Pero yo sé, ya tengo la teoría por lo menos. Y yo sé, por ejemplo, que cuando tengo una matica, yo no la puedo encerrar en un closet. La mata necesita exponerse a la luz o a cierto tipo de luz. Hay matas que no son de mucho sol, pero necesito echarle agua y a veces necesito echarle hasta abono. Entonces, el fruto del Espíritu es algo que necesita ser cultivado, no es silvestre, no es que tú eres creyente y ya y ahí floreció el fruto, no es algo que yo tengo que procurar, algo que yo tengo que cuidar. Y lo primero es eso, conversión. Y tú me dirás, ¿cómo tú me vas a decir a mí que que no tengo gozo porque no soy creyente? Mira, si no hubiese un versículo en la Biblia que nos mande a nosotras revisar nuestra fe, yo no te dijera revísate. Pero 2 de Corintios 15:5 dice, examínense para saber si su fe es genuina, pruébense a sí mismos. Entonces, Pablo le escribe a los corintios y le dice, es verdad, ustedes están en la iglesia, se están congregando, pero revisen si son creyentes. Y nosotros tenemos que hacer una revisión de que si somos genuinamente creyentes, si vemos que no hay gozo en nuestra vida, quizá yo no me convertí en realidad, quizá yo escuché del evangelio, pero en realidad no ha habido un arrepentimiento genuino y una relación con el Señor. Y la Biblia nos manda a revisar, y no hay que tener vergüenza en eso. Es mejor ahora que cuando yo esté enfrente del Señor y Él me diga, apártense de mí que yo nunca los conocí. Entonces, lo primero que yo necesito es conversión. Y lo segundo que yo necesito es cambiar mi forma de pensar. Y mi forma de pensar, Lorena, según la Biblia, me lo cambia la palabra de Dios. Mira lo que dice Romanos 12:2. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Mi mente es transformada por la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios que me dice quién es ese Dios que yo debo saber que está en control. Acuérdate que definimos ahorita que cuando yo estoy gozosa es porque yo entiendo que Dios está en control. Yo tengo un estado de paz, pero ese estado de paz me lo da la certeza de saber quién es ese Dios a quien yo he confiado. Y es la Biblia la que me informa. Dice el Salmo 119 que la Biblia es la lámpara a mis pies. Es un versículo, ¿verdad?, que no sabemos muchísimo. Y lumbrera al camino. Y el Salmo 19 dice, hablando de las virtudes de la Biblia, habla de muchas cosas, pero voy a mencionar 2. Primero, que ella quita la bruma de los ojos. El vidrio empañado que tienen nuestros ojos, la Biblia lo quita. Y la Biblia me da sabiduría, hace sabio al sencillo. Entonces, yo necesito cambiar la mente para poder tener gozo. Y esa mente es cambiada por medio de la exposición de mi vida a la palabra y por la ingesta constante de la Biblia. Eso es lo segundo. Y lo tercero, que es indispensable para tener gozo, es obediencia.
Muchas de nosotras, bueno, yo leo la Biblia, pero tú la lees y no haces lo que dice ahí. Entonces, eres como la persona que dice Santiago 1:22, que es como un oidor y no un hacedor. Pero el Señor dice claramente, apartados de mí, nada pueden hacer. Eso está en Juan 15. Él dice, apartados de mí, nada pueden hacer. Y más abajo, en el verso 10 al 11, mira cómo está relacionado la obediencia al gozo. Nuestro Señor Jesús decía, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas las he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Mira cómo Jesús le dice, guarden mis mandamientos para que el gozo esté en ustedes y sea perfecto. Entonces la obediencia, Lorraine, la obediencia, la conversión y la transformación de la mente a través de la palabra es lo que hace posible que yo disfrute del gozo. Entonces esas son una de las cosas que te quería decir. No sé si sigo o te querías interrumpirme. Tú estás hoy ronca, hoy estás nula. Bueno, ¿cómo luce una persona gozosa? A veces decimos, bueno, ¿cómo se ve ese cristiano que expresa gozo? Y yo quería mencionar quizás 3 o 4 cosas de cómo alguien debería de lucir. Y primero es que ante las pruebas y el sufrimiento, la persona gozosa experimenta una actitud de aceptación. Por ejemplo, yo estoy en medio de una enfermedad terminal o de una enfermedad que ha sido cuesta arriba y yo no me amargo. Yo lo que hago es que acepto. Yo digo, bueno, Dios envió este aguijón en mi carne, Dios envió esta prueba para mi vida, yo quiero aceptarlo. Yo no me hundo, yo no camino derrotada, yo no camino sin esperanza. Y no lo hago porque yo tengo las expectativas correctas de lo que está pasando en esta vida. Como te dije ahorita, Jesús dijo que en este mundo íbamos a tener aflicción. Y vuelvo y te recuerdo, 1 de Pedro 4:12, y te lo voy a leer, cuando dice, amados, no se sorprendan del fuego de fe, de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. La vida es dura, yo debo de aceptarla, pero con gozo y sabiendo que esto no es un aquí, un ahora, que Dios ha permitido esto con un propósito y la actitud, Lorraine, y eso es tan importante. De hecho, hay un libro que dice que ante los problemas, el 10% es la actitud y el 10% de mi problema es el problema en sí, la situación, y el 90% es cómo es mi actitud ante el problema, cómo yo proceso ese problema. Y un ejemplo de eso, por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho en casa el tenis. Y hay un tenista, yo no sé si te gusta ver el tenis, pero hay un jovencito ahí que se llama Carlitos Alcaraz, un español que está, ya tú sabes. Entonces, a mí me encanta verlo a él, porque cuando él está perdiendo, él tiene una actitud tan buena que yo he visto cómo esa actitud lo ha ayudado a animarse, a enfrentar el partido, a tener más ánimo, no se siente derrotado porque él ha aceptado, óyeme, estoy perdiendo, pero voy a dar lo mejor de mí. Es su actitud la que lo ha ayudado, y así debemos nosotras tener una actitud mejor sabiendo que yo debo de aceptar esto que Dios ha puesto en mi plato. ¿Y cómo yo hago eso? Bueno, dice Hebreos 12 que yo puedo hacer eso poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Yo corro la carrera cristiana, es difícil, es dura, pero mis ojos están puestos en Cristo, en algo más eterno, en algo más valioso y no perecedero como todo lo que hay en esta tierra. Y dice el verso 3 de Hebreo, consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Cuando a mí me falta esa fuerza para aceptar, piensa en Jesús. Jesús fue a la cruz obedientemente y dijo, Padre, de verdad, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces él fue con una actitud de aceptación. Eso es lo que debemos de ver en el cristiano. Y otra cosa que es muy escasa es la gratitud. No, muy poca de nosotras en medio de la prueba damos gracias.
Y el diccionario define la gratitud como el sentimiento que nos lleva a estimar el beneficio o el favor que se nos ha hecho. Eso es gratitud. El ingrato no reconoce las dádivas y el favor de Dios. Y por ende, lo que experimenta en las pruebas es amargura, y a la amargura tenemos que recordar que es el ladrón del gozo. Y mira cómo alguien verdaderamente convertido y transformado por la palabra y obediente muestra dentro de las pruebas un corazón agradecido, y ese es el ejemplo del apóstol Pablo. Y nuevamente en Filipenses, en esa maravillosa carta, el 1:2, comenzando la carta, recuerden, este hombre está preso, atado a un hombre 24 horas. Él decía: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Oye, doy gracias a Dios siempre. Este hombre está preso. Es lo que debería estar diciendo: sáquenme de aquí, Filipenses, hagan lo posible. Ya esto yo no lo aguanto. No, y es lo que dice: yo, en mi corazón lo que hay es gratitud en esta prueba. Yo doy gracias siempre por ustedes. Y pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por ustedes, por su participación en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y mira qué hermosura, ¿verdad? Que el gozo es esta mezcla de sentimiento, de poder sentir el sufrimiento y al mismo tiempo sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso nos debe de llevar a una expresión de gratitud mayor. Y mira, una tercera cosa, una persona agradecida luce de la siguiente forma: ve propósito en el sufrimiento. Una persona creyente con una mente renovada, como la que habla Romanos 12, y una persona obediente, puede entender y abrazar las pruebas, como lo dice Santiago 1, el capítulo 1, el verso del 2 al 4. El creyente tiene que ver propósito en la prueba. Y mira lo que dice Santiago: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Oye, que estemos gozosas en las pruebas. ¿Por qué? Porque hay un propósito en la prueba, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos, completos, sin que les falte nada. Y mira cómo lo dice Romano también, otro autor, ya no es Santiago, sino Pablo, en el capítulo 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Oye, se están gloriando en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Entonces fíjate aquí cómo la Biblia nos dice: hay propósito, en medio de la prueba hay propósito. A Dios no se le chispoteó, a Dios no se le escapó, a Dios no se le escapó tu ronquera de hoy. Él tiene un propósito con eso. Quizás que yo hable más hoy, quizás dejarte descansar, no sé cuántas cosas, ¿verdad? Que te extrañen los que te oyen también. Hay propósito. Y mira cómo dice Filipenses 1, del 12 al 17. Quiero que sepan, hermanos míos, que las circunstancias en que me he visto, oye, como Pablo ve propósito a un preso. Él dice que gracias a ese encarcelamiento ha redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Pablo dice: gracias que estoy preso. Él está mostrando gratitud en la cárcel, porque él dice: gracias a este encerramiento que yo tengo y a este soldado que tengo atado, yo le puedo predicar a todo el que está aquí. Imagínate, en vez de quejarse y decir: ¿por qué Dios me tiene atado a este hombre 24 horas? Él lo que dice es: qué bueno que yo tengo un soldado o varios soldados, porque me imagino que se lo cambiaban de vez en cuando, a donde yo le puedo testificar de por qué yo estoy preso. Y a cada uno que se amarra a mí, yo le estoy hablando del Evangelio una y otra vez. Y mira qué bueno ver, ¿verdad?, propósito en eso. Entonces yo no sé cuántas de nosotras ven propósito en el sufrimiento. Sí. Y de hecho hay una preguntita por acá que Sí. nos hace una persona que dice que ella fue a la iglesia el domingo, perdió su hermana y ella no sintió el gozo porque está inmersa en un dolor. Claro. Y es más o menos lo que acabas de decir. O sea, hay personas que entienden que no sienten el gozo porque hay situaciones por las que están pasando que no permite que ese gozo esté en su vida. Claro. Y tenemos que recordar una y otra vez que el gozo no es un sentimiento de alegría y de euforia, sino que es el entendimiento de que Dios está en control, de que Dios lo ha permitido, de que Dios gobierna, y un sentimiento que me da paz, que a pesar de las pruebas yo puedo
y a pesar de ella, de su dificultad de haber perdido a una hermana, que es un dolor muy grande, ella puede sentir paz en medio de la tormenta. Eso es lo que a veces cantamos, paz en medio de la tormenta. Ella está en una tormenta, pero ella puede sentir la presencia del Señor en medio de ese problema y sentir gozo, porque el gozo no es alegría, el gozo es un sentimiento de que Dios está en control, es algo más parecido a la fe, a la fe de saber, yo tengo fe. A veces la gente dice, yo tengo fe, pero ¿qué es la fe? La fe es saber que lo que Dios haga está bien. No es simplemente decir, bueno, esto se va a dar o aquello se va a dar. Yo no sé qué es lo mejor para mí. La fe es decir, lo que Dios haga está bien porque Él sabe más que yo. Y si Él se llevó a mi hermana en esta etapa de la vida, yo tengo que confiar en sus propósitos, en su soberanía, en su amor por mí, en su amor por mi hermana. Y podemos vivir más tranquilos y en paz. Entonces ese es el gozo. Excelente. Bueno, vamos a recibir por lo menos una o dos llamaditas, 809-227-9290, y también a través de WhatsApp ustedes pueden hacer su comentario, 809-227-9290. Y por acá hay alguien que nos envía un escrito un poquito largo, no lo voy a leer completo, Okay. pero ella dice que por mucho tiempo ella vivió una situación similar porque tiene 3 niños y su esposo, y en la casa había mucho reguero, y ella decía que en un momento de su vida, o dice que en un momento de su vida ella se paró y dijo, yo no vivo en una casa de muñecas, tengo que aceptar, y parece que cambió su manera y su actitud de ver las cosas. Exacto. Y ahora su esposo la ayuda. Mira. O sea que cambió. Cambió. Resultó. Exacto, porque ella se apropió, ella aceptó, que era una de las cosas. Cuando tú aceptas, tú dices, bueno, esto es lo que hay. Entonces vamos a poner cartas en el asunto, vamos a poner las manos en esto y vamos a trabajar Claro. gozosamente. Entonces, sí. Vamos a recibir esta llamadita. Pura vida. Buenos días. Buenos días, bendiciones. Amén. Adelante. Yo quiero aceptar la muerte de mi hermano, o sea, no es que el que él se haya muerto, porque yo sé que tenemos que morir, sino que duró 3 días en la casa muerto, y eso como que yo lo tengo en mi corazón, como que yo le pido a Dios que se me salga. Yo quiero aceptar que es muerte como quiera, pero el dolor que yo tengo es de que él haya durado 3 días muerto en su casa, porque él vivía solo. Y eso me tiene con una tristeza terrible, me duele todo, yo siento que me duele el cuerpo, siento que tengo dolor, todo, pero parece que es la misma tristeza. Quiero oración, por favor. Claro que Bien. sí. Bueno, yo entiendo perfectamente el sentimiento. Ahora no es el momento, quizá ahora no va a poder usted ver claramente lo que Dios está haciendo, porque hoy hay mucho sufrimiento, hay muchas lágrimas. Pero yo sí sé lo que la Biblia dice, y la Biblia dice que Dios puede dar el consuelo que sobrepasa todo entendimiento, y yo tengo que confiar en eso. Quizás no lo pueda sentir hoy porque hoy nuestra mente está cargada, su mente está cargada, atribulada, no entiende por qué 3 días y no nadie socorrió, nadie lo ayudó, muchas circunstancias, pero yo sí creo algo, y es que Dios puede consolarla. De hecho, es el único que puede entrar a su corazón y llenar ese vacío y calmar ese dolor. No hay pastillas, no hay terapia, solamente Cristo puede. Yo sí le pido que haga esta oración: Señor, yo no entiendo, pero ayúdame. Señor, como decía aquel hombre, ayuda a mi incredulidad, Señor. Yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y eso es una oración que usted puede hacer hoy. Dios la entiende. Dios se acuerda de que estamos hechas. Así que yo confío en que el Señor en su tiempo y va a consolar su corazón, y usted va a poder experimentar el gozo del Señor, aún en estas Excelente. circunstancias. Excelente, por acá hay más personas que reportan y dicen gracias por el mensaje, la verdad estoy en una prueba muy fuerte y qué bueno y qué bien me ha caído esta exposición y definición sobre el gozo en medio de la tempestad. Amén. Bueno, hay una última cosa que quería compartir, y estábamos hablando de cómo luce una persona con gozo, y una persona que experimenta el gozo cuando la vida es dura es capaz de enfrentar la situación poniendo sus presentes sufrimientos a la luz de la eternidad. Mis hermanas, nosotras tenemos que ver la vida por encima del sol. En esta vida, si vemos la vida de Jesús, fue una vida que terminó en una cruz. Eso no es una historia feliz, vamos a decir, pero al tercer día Él resucitó, y ahí está la felicidad de todo lo que creemos en Él, que Él venció la muerte, venció el pecado. Entonces nosotras necesitamos ver siempre nuestro sufrimiento a la luz de la eternidad.
Nuestras dificultades terrenales son pequeñas si la miramos a la luz de lo que nosotros vamos a vivir eternamente. A mí me gusta mucho Apocalipsis, hay mucha gente que le da miedo leer Apocalipsis, pero hay un verso en Apocalipsis que dice que allá no va a haber dolor, que allá no va a haber sufrimiento, que allá todo será, que el Cordero será la lumbrera, ¿verdad? Y que todo será perfecto. En este mundo no vamos a encontrar perfección. Yo tengo que aceptarlo, yo tengo que vivir gratamente, pero también tengo que encontrar propósito, y por último, yo tengo que vivir mi sufrimiento a la luz de lo que me espera. Quizás yo nunca aquí tenga la paz perfecta, pero en la eternidad sí la voy a tener, y mi esperanza está allá, no aquí. Mi mejor vida es allá, no aquí. Excelente, bueno, hemos compartido una palabra y Charbela ha compartido esta palabra con nosotros, que yo sé que ha sido de mucha bendición. Hay algunos comentarios que ya por el tiempo no podemos leer, pero recuerden que ustedes pueden acceder a nuestro canal de YouTube Pura Vida Network, ver este mensaje nuevamente, enviárselo a alguien que usted entienda que lo necesite. Y si usted en algún momento necesita refrescar esas palabras de lo que es el gozo, de lo que es experimentar el gozo en nuestra vida, vuelva y escúchala. Charbela, vamos a decir tus redes sociales, donde pueden conseguirla también. Gracias. Bueno, yo estoy en Instagram, Charbela, el hash así mismo, y pueden encontrar los recursos también que producimos en un podcast que se llama Tu Corazón y el Dinero, donde hablo de finanzas con mi esposo. Búscalo ahí en YouTube. Y también para Coalición por el Evangelio, el podcast también de la Biblia a la vida, un podcast para mujeres. Así que búsquenlos ahí. Espero que también sea de bendición cada uno de esos recursos. Excelente. Bueno, en otra ocasión vamos a tener otro encuentro en el que podamos hablar mejor, que yo pueda hablar mejor. No, pero hiciste súper bien, pero yo estoy sorprendida. A ustedes, gracias por la sintonía, gracias por estar ahí. Seguimos disfrutando de esta programación y será hasta el próximo miércoles que vamos a recibir a otra invitada de lujo en este segmento Mujeres Sin Límites. Recuerden que ustedes pueden entrar a la cuenta de Instagram Pura Vida Women y ahí usted va a encontrar mucho contenido de Mujeres Sin Límites. Seguimos disfrutando, ustedes no le cambien. Si disfrutaste el contenido de hoy con nuestra invitada, recuerda sintonizarnos todos los miércoles a las 9 de la mañana por esta tu emisora Pura Vida.